Hola, buenas tardes, buenos días para los que nos estén oyendo desde eh, la América y otras partes de- de los países que están invitados. Y bienvenidos al ciclo de conferencias del capítulo Canarias de la Internet Society. Y como decíamos en el vídeo que hemos visto, la Internet necesita una voz y en la Internet Society nosotros somos esa voz. Para ISOC, la Internet debe ser abierta, segura y conectada globalmente. Una Internet confiable. Nosotros construimos, protegemos y apoyamos la Internet. Y tú también puedes hacerlo con nosotros. Una Internet para todas las personas. Te invitamos a que te hagas miembro de la Internet Society. Entra en internetsociety.org, busca el capítulo España e Islas Canarias y pues puedes hacerte miembro. Quisiera, antes de continuar, pues unos breves agradecimientos, no por ello menos gratos y convenientes. A nuestro patrocinador, el ITER, Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, a nuestros compañeros de apoyo, Sol Nemet, que va a ser nuestra traductora e intérprete en el día de hoy, y a Yoli McFay de ISOC Global, que nos está apoyando en la transmisión de vídeo en varias plataformas. Ahora le cedo la palabra a Sol, que va a hacer una explicación del funcionamiento de los canales de audio. Gracias, Sol. Buenas tardes a todos, mi nombre es Sol, voy a estar interpretando para ustedes hacia el español. Por favor, recuerden que si todavía no lo hicieron, van a encontrar un icono de interpretación en la parte inferior de sus pantallas. Tienen que elegir el canal de español y silenciar el audio original. Gracias. Gracias, Sol. Bien, también queríamos comentarles que hemos habilitado la opción, o lo estaremos habilitando en un momento, la opción de preguntas y respuestas. Al final pues tendremos unos minutos. Ya nos han llegado algunas respuestas de miembros del capítulo, algunas preguntas, y pues estaremos encantados de, si hay alguna otra adicional, pues podérsela trasladar a nuestro invitado. Ahora quiero hacer una breve introducción de nuestro invitado y pasarle la palabra como es debido. Para fomentar el liderazgo en educación, políticas y estándares relacionados con la Internet. Vint Cerf fue el primer presidente de ISOC. Cerf dirigió la ingeniería de MCI Mail, el primer servicio de correo electrónico comercial conectado a la Internet. Ha recibido títulos honoríficos y premios que incluyen la Medalla Nacional de Tecnología, el Premio Turing, la Medalla Presidencial de la Libertad otorgada por el presidente de los Estados Unidos, el Premio Marconi y membresía de la Academia Nacional de Ingeniería. En 2002, recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Cerf es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Stanford y tiene un máster y un doctorado en Informática por la UCLA y cuenta con 29 títulos honoríficos de universidades de todo el mundo. Bueno, pasé entonces al canal de inglés. Buenos días, Vint.
o buenas tardes en el caso de las Islas Canarias. Bueno, debería decir entonces buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde están. Muchas gracias por invitarme a participar con ustedes en este día de hoy. Para mí es muy lindo esto. Nunca fui a las Islas Canarias, pero me encantaría visitarlas en particular, más que nada por la astronomía, ¿verdad? Yo sé que hacen una gran contribución a la ciencia en las islas, además de todo lo otro que contribuyen. Así que me entusiasma mucho conocer sobre los nuevos desarrollos que están creando allí para crear nuevos telescopios y para generar nuevo conocimiento. Pero bueno, la discusión de hoy tiene que ver con la Internet, el rol que tiene y el rol que podría tener, obviamente, en nuestra sociedad. Y me gustaría reforzar el mensaje que ustedes ya mencionaron hoy, que es que el Internet funciona mejor cuando es segura, cuando protege la privacidad, cuando es abierta y totalmente accesible para todas las personas, es interoperable, es confiable y es asequible. Tenemos que poder satisfacer todos esos objetivos si queremos que la Internet sea beneficiosa y sea un sistema beneficioso para todos, como nosotros sabemos que puede ser y que ha sido. Y les voy a ir mostrando una presentación que creo que habla bastante claro de la historia de Internet y busca revelar cuáles son aquellos desafíos que vemos para el día de hoy y para el futuro de la Internet. Y creo que después tendríamos que hablar sobre las acciones que Internet Society puede llevar adelante para poder pasar y sortear esos obstáculos que encontramos en la manera en la que se está usando Internet. Así que voy a compartir ahora mi pantalla con ustedes. A ver si lo puedo hacer bien. Esto siempre termina siendo un desafío para mí. Creo que ahí pude hacerlo. A ver si lo agrando. Bueno, creo que ahora todo el mundo puede verlo. Es la primera diapositiva. Voy a primero contarles un poco de la historia de Internet. Hay algunos de ustedes que quizás hayan contribuido a esto en algún momento de su vida, si hayan pasado por esto, o bien conozcan estas historias. Obviamente no tengo tiempo para hablar de todos los hitos y los momentos en la historia de la Internet, pero vamos a ir al 1969 por un rato. Aquí fue donde yo primeramente me introduje en este sistema. Yo estaba estudiando en UCLA, trabajaba con un profesor y ese profesor estaba trabajando en el centro de medidas de la red y yo era el programador principal y yo usaba la máquina Sigma 7 que ustedes ven ahí para generar tráfico artificial en la red y para después poder medir su desempeño. Y comparaba ese desempeño con modelos teóricos que los estudiantes en otra área usaban para predecir cómo podía comportarse esta red. Entonces, mi trabajo era, bueno, recopilar datos para poder brindar apoyo y un sustento a esas predicciones teóricas que tenían. Y fuimos muy exitosos a la hora de demostrar que el cambio de paquetes en esta red era útil para las tecnologías de la comunicación. Y ustedes pueden ver que este era un sistema de 4 nodos que estaba funcionando en 1966. Y para el 71, de hecho, ya habíamos inventado el correo en red y creo que se volvió una de las aplicaciones más exitosas en Internet, obviamente, junto con los sistemas para transferir archivos de una máquina a otra. Pero este éxito que tuvimos, junto con, obviamente, el Departamento de Defensa, que fue el que nos dio la financiación, nos ayudó después a seguir explorando cómo se comunicaban las computadoras, porque, bueno, ellos querían trabajar en lo que era el comando y el control. Y bueno, debería decirles que esta es la celebración que habíamos hecho de ARPANET en 1994. 25 años, de hecho, después de que se activara la ARPANET. Acá estamos viendo a John Postel, a Steve Crocker y a mí
que pasamos un día entero armando todo para esta foto y como pueden ver tuvimos que encontrar zucchinis y distintos tipos de verduras, latas grandes de café, porque lo que queríamos hacer era demostrar al público general qué primitiva que era la red en el 1969. Y bueno, espero que puedan apreciar la broma geek que estamos haciendo, porque está de oído a oído o de boca a boca, pero no de boca a oído, y esto nunca iba a funcionar, ¿verdad? Eso era para que la gente que lo entendiera se riera un poco. Y esto es lo que sucede unos años después de que empieza a operar la ARPANET. Mi colega Robert Kahn, que estaba involucrado en el diseño de la ARPANET, vino a visitarme a la universidad en Stanford, que es donde estaba estudiando yo en ese momento, y me dijo en 1973 que tenía un problema, porque si nosotros íbamos a usar computadoras en comando y control, tenían que estar en vehículos móviles, en aviones, en barcos, y no podíamos usar sistemas y de circuito dedicado de teléfono para conectarlas como habíamos hecho con ARPANET. Entonces, él ya había empezado a trabajar en 1973 con un sistema de radio móvil y un sistema de satélite móvil para poder justamente probar esta idea de la comunicación entre las computadoras en sistemas móviles. Y ya para el 1976 yo me había ido de Stanford y empecé a trabajar en ARPA, de hecho, y en el 1977 generamos la configuración que queríamos demostrar para demostrar que el protocolo TCP/IP iba a funcionar en este sistema y en este entorno de red tan diverso. Por ejemplo, cada uno de los sistemas, ya sea de red de radio, de satélite, tenían distintas latencias, y sin embargo, todo el sistema tenía que ser uniforme para todas las computadoras que estaban funcionando, ¿verdad? Y obviamente eso es lo que queríamos lograr con los protocolos TCP/IP. Y en lo que tiene que ver con ese camión que ven, teníamos ese camión que iba funcionando, se movía por todo San Francisco, que radiaba paquetes, se conectaba a la ARPANET y eso se conectaba después hacia Londres y después de Londres se conectaba a la red de paquetes satelitales y después volvía hasta Estados Unidos por otra gateway de entrada y después se conectaba de vuelta al instituto que teníamos en Estados Unidos. Y el sistema internacional de SRI y los sistemas estaban de hecho separados por más o menos unos 400 millas en San Francisco, pero los paquetes para llegar de un lado a otro habían pasado por dos hubs sincronizados satelitales que habían cruzado el Atlántico. Entonces, de hecho, esos paquetes viajaban muchísimas más millas de lo que estaban distanciados los dos centros de los que se movían los paquetes. Y yo creo que eso fue una demostración crítica de cómo funcionaban los protocolos TCP/IP. Y bueno, y si nos movemos más para adelante, hacia 1980, la Fundación Nacional de Ciencia decidió adoptar los protocolos y creó la red de investigación, y lo que hizo fue básicamente es buscar aprovechar el hecho de que la Internet estaba diseñada para conectar distintas redes entre ellas. Y a la vez el Departamento de Energía creó una red de ciencias energéticas basadas en el protocolo, y la NASA también creó otro sistema que también se basaba en los protocolos TCP/IP. Entonces tenemos esos muchos sistemas y que casi eran más de una docena de sistemas a fines de 1980 que estaban basados en ese protocolo. Y ya por esas fechas empecé a pensar que el público general también podría beneficiarse de tener acceso a Internet, que no era solo un tema de sistemas científicos. Pero bueno,
había que obtener obviamente financiamiento de ARPA o de NASA o del Departamento Nacional de Investigación Científica. Entonces la pregunta era, bueno, ¿cómo hacemos para que esto llegue al público general? Y lo que concluí es que, bueno, obviamente que el gobierno no iba a pagar para que todos usaran la red. Entonces nosotros teníamos que crear un motor comercial que, bueno, que fomentara que la Internet se expandiera. Entonces, en 1988 me dieron permiso para conectar el sistema MCI Mail de correo al resto de la red, obviamente. Rompía con los protocolos porque se supone que nosotros no podíamos usar ningún tipo de tráfico comercial a conectarlo a un sistema del gobierno. Rompimos un poco con esa restricción y después, años después, ya se empezaron 3 servicios de correo comercial. Uno de ellos era PSINet y el otro era SurfNet, que estaba en el área de California del Sur. Entonces, ahí empezamos a ver los comienzos de los servicios comerciales de Internet. Y ya por 1991, con Tim Berners-Lee, vemos que aparece la red de redes, la WWW, que en ese momento estaba basado en texto, y muchas personas realmente no notaron que esto había pasado, salvo 2 personas que eran miembros del Nacional para las Supercomputadoras en Illinois. Ellos vieron esa red basada en texto y pensaron, bueno, ¿y qué pasa si creamos una interfaz gráfica para eso? Y ahí es que crearon el navegador Mosaic, que permitía compartir no solamente texto, sino también imágenes y distribuirlas a través de la red. Y obviamente eso después sumó que se pudiera hacer streaming de audio y de video. Y el fundador de Silicon Graphics vio ese navegador Mosaic y dijo, bueno, esto es algo grande. Y trajo a estos 2 investigadores a la costa oeste de Estados Unidos para crear Netscape Communications en 1994. En 1995 esa empresa empezó a cotizar en bolsa y rompió todos los récords y creó el boom del .com, ¿verdad? O el punto algo, porque las empresas empezaron a financiar todo lo que tuviera que ver con Internet. Y después de ese boom, después hubo un colapso. De hecho, muchas de las empresas que habían empezado se quedaron sin capital porque no estaban generando ganancias. Y ahí decimos que fue el descenso del punto. Pero Internet siguió creciendo a pesar de eso, en muchos casos de manera exponencial. Y creo que eso sería como un resumen de lo que sucedió en todos estos años con la evolución de Internet. Pero bueno, en estos últimos años, obviamente, ha sucedido mucho, muchos de ustedes han sido responsables por esos cambios, de hecho. Y así es como vemos a Internet ahora. Es básicamente una red gigante de cientos de miles de redes. Y lo que busca demostrar esto con los colores es representar distintas redes con distintos colores, y esto está totalmente distribuido. No hay una autoridad central. Cada red tiene sus instalaciones, eligen qué software y qué hardware usar, deciden con quién conectarse bajo sus propios términos y condiciones. Todo está distribuido. Lo único que está centralizado, como todos ustedes saben, es que cuando se van a designar las direcciones de Internet y se asignan los nombres, obviamente, eso se hace de manera centralizada para que esas asignaciones de los IP son únicas, y eso obviamente es muy importante para que Internet funcione. No voy a detenerme aquí con esto porque todos ustedes saben cómo funciona Internet. Yo uso esto para contarle a la gente que no sabe cómo funciona Internet, cómo ver un modelo pequeñito de cómo asociar los paquetes con las postales, porque de alguna manera se comportan de una forma similar, pero paso por esto. Y bueno, creo que ahora podemos hablar de esto que tiene que ver con los desafíos que ustedes y yo, como miembros de Internet Society, enfrentamos, que tiene que ver con una suma de problemas que cada vez se vuelven más importantes, que tenemos efectivamente que encontrar una solución para ellos, a pesar de que esas soluciones no son obvias y van a necesitar que seamos muy creativos y colaboremos a nivel internacional. Uno de los temas tiene que ver con la importancia
importancia de la fiabilidad, seguridad, privacidad, interoperabilidad y autonomía. La autonomía más que nada tiene que ver con el hecho de que si uno piensa con, por ejemplo, el Internet de las cosas y los cientos de millones de dispositivos que usan software y los cientos de miles que van a aparecer con los años, si uno piensa en una casa que está llena de eso, y muchas de sus casas seguramente estén llenas de eso, ustedes seguramente no quieren que su casa deje de funcionar si deja de funcionar Internet. Entonces es muy importante, por ejemplo, que los dispositivos del Internet de las cosas funcionen a pesar de que la conexión de Internet deje de funcionar. Por ejemplo, por eso queremos que sean autónomos, ¿verdad? Lo otro que tenemos que destacar tiene que ver con la última década de inversión en aprendizaje automático y la IA. Y obviamente que hay muchos avances en el aprendizaje automático, pero sabemos que los algoritmos no necesariamente son 100% fiables. A veces cometen errores, a veces dejan de funcionar de manera poco esperada y obviamente esas fallas pueden tener consecuencias muy graves. En particular cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en un auto que es totalmente automático y que depende de aprendizaje automático. Entonces, si por ejemplo ese auto deja de funcionar correctamente, puede generar daño o peor, costar vidas. Entonces, es importante que nos aseguremos de que podamos hablar de estas tecnologías de manera creíble, diciendo, bueno, logramos todas estas propiedades, cubrimos todo esto que vemos aquí. El segundo punto tiene que ver con un problema muy serio que tiene que ver con la divulgación muy rápida de la desinformación y de las mentiras. Vemos obviamente que los medios de redes sociales como YouTube, Twitter, Facebook, nos complican y estamos intentando entender por qué esta información falsa o esta desinformación se propaga como se propaga. Mucho tiene que ver con la psicología, tiene que ver con la antropología y con la sociología. También tiene mucho que ver con el hecho de que hay algunas personas que están disponibles o quieren aceptar información sin aplicar el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico obviamente es una defensa muy grande contra la información falsa o la desinformación. Pero también toma mucho trabajo, ¿verdad? Es como el método científico. Nosotros tenemos una teoría que la mantenemos bien afirmada y arraigada, pero como buenos científicos buscamos probar esa teoría para asegurarnos de que es verdad. Entonces hacemos experimentos para ver si efectivamente esos resultados se condicen con lo que predijimos. Y si eso no se condice, como buenos científicos que somos, bueno, dejamos de lado esa teoría y empezamos por otro camino. Pero la mayor parte de la gente quizás no se siente cómoda con eso y tienen creencias que tienen muy arraigadas y no quieren dejarlas ir, porque esas creencias en nuestra comunidad, en nuestro grupo de amigos, nos hacen sentir cómodos, incluso cuando no son reales. Entonces tenemos que trabajar para deshacer y resolver ese daño que posiblemente nos puede causar reforzar la información falsa y la desinformación. Y una de las cosas que podemos hacer para eso es aumentar el alfabetismo digital entre las personas de la comunidad, para que las personas reconozcan el fenómeno, se den cuenta de que cuando están en línea pueden estar bajo el riesgo de que haya personas que los intenten engañar, atacando sus sistemas o mandándoles correos de phishing o haciendo otras cosas que sean dañinas y nocivas. Tenemos que lograr que las personas de la comunidad piensen en eso, sean conscientes y busquen protegerse. Por ejemplo, cuando están trabajando con cualquier tipo de dispositivo, en vez de tener una contraseña, que hagan un sistema de seguridad de 2 pasos. Eso puede ser algo que podemos enseñar. Pero bueno, como me gustaría tener tiempo para poder discutir, no voy a tratar de ir por todos los puntos tan detalladamente, pero sí quiero poner mucho énfasis en 2 cosas que ven aquí. Lo primero es que como nosotros somos parte de esta sociedad, de esta Internet Society global,
Tenemos una perspectiva, obviamente, que habla sobre la naturaleza global de los desafíos y las respuestas que vamos a tener que adoptar para poder tratar con estos obstáculos. Y obviamente trabajar con las fuerzas del orden público es importante. Vos podemos tener una persona de un país que ataca a otra en otro país. Entonces nosotros tenemos que poder detectar que hay un problema, sí, pero a veces no es fácil saber quién fue la persona y dónde está esa persona que generó ese daño. Entonces tenemos que trabajar juntos a nivel internacional para poder crear un régimen de legislación que nos permita cooperar, por ejemplo, para buscar a aquellas personas que están causando esos ataques, sin importar en qué jurisdicción estén. Tenemos que tener normas, tenemos que tener acuerdos para lograr ese objetivo y obviamente esto tiene que ser muy rápido, teniendo en cuenta lo rápido que funciona Internet. Esto también es un problema grande cuando tiene que ver con ataques que van directamente contra la Internet, que buscan vulnerabilidades en la implementación de ciertas aplicaciones que están en la base de la red. El malware y el body software, por ejemplo, nos dan muchísimo dolor de cabeza. Creo que son dificultades esenciales que hace ya 80 años capaz que estamos tratando de solucionar. Llevamos como 80 años buscando hacer software sin bugs. Entonces, yo me saco el sombrero ante ustedes que siguen trabajando a la hora de programar esos entornos y sigan pensando cómo podemos exponer los errores más estúpidos antes de que ese software se empiece a usar. Tenemos que saber que no vamos a hacer un trabajo perfecto, obviamente. Tenemos que saber que podemos tener mecanismos para que una vez que ese software esté siendo usado, tengamos una forma de actualizarlo rápidamente. Más que nada, cuando hablamos del Internet de las cosas, esos dispositivos van a tener necesariamente que estar actualizándose muy rápido y no queremos que estar ingiriendo de alguna manera malware todo el tiempo. Y lo último es que obviamente que esto implica que para nosotros hay una responsabilidad ética, ya sea como productores o como distribuidores de software. Tenemos que asegurarnos que reconocemos que hay daños y peligros potenciales para protegernos contra ellos. Y bueno, yo creo que no tengo que decirles que la experiencia de la pandemia obviamente ha demostrado que la brecha digital cada vez es más grande y quizás antes no era tan visible como ahora. Por ejemplo, incluso lugares donde hay internet disponible, las personas que tenían que trabajar desde su casa, y pasando por el supuesto de que uno tenía un trabajo que podía hacer desde su casa, ¿verdad? Incluso en un caso así, quizás las personas no tenían la capacidad necesaria a nivel de infraestructura. Entonces, quizás en una familia hay que pelearse para quién consume todo el ancho de banda, o quién tiene dispositivos, o no tienen un espacio para trabajar de manera tranquila y pacífica. Entonces, incluso para las personas que podían hacer su trabajo desde sus hogares, técnicamente hablando, el sistema no era adecuado para todos. Y para muchas personas realmente no pudieron interactuar de manera remota, ¿verdad? Un peluquero no puede cortar el pelo desde su casa. Y creo que, bueno, eso obviamente mostró que en nuestro ecosistema económico hay una brecha y Internet realmente no resuelve todos esos problemas. Incluso cuando se supone que todo el mundo podría usarla, no todo el mundo la usa, no todo el mundo tiene acceso, no todo el mundo puede costear Internet. Por lo tanto, necesitamos más infraestructura y esa infraestructura tiene que ser accesible y asequible para poder ir salvando esa brecha. También sabemos que hay muchas situaciones en las que las políticas, obviamente de los gobiernos, pueden inhibir que se haga un financiamiento o que se invierta en infraestructura, o quizás inhiben que haya competencia, y eso obviamente tiene una implicancia negativa para la calidad del servicio. Y también tenemos que pensar que tener internet no necesariamente resuelve el problema, porque tenemos que saber cómo usarla, tenemos que tener habilidades y adquirir habilidades para crear, distribuir y usar software dentro de internet para efectivamente poder trabajar correctamente.
Así que todas estas cosas son desafíos, creo, para la utilidad uniforme de la Internet. A nosotros nos gustaría en Internet Society que todo el mundo tenga acceso a Internet para que los ayude. Y quería compartir algunas sorpresas sobre la conectividad. Esto, por ejemplo, es una imagen bastante reciente sobre cables submarinos que están conectando muchas partes del mundo. Y a mí la verdad que me impresionó la cantidad de inversión que se ha realizado en las últimas 2 décadas en lo que tiene que ver con la construcción de cables submarinos. Y obviamente lo que está pasando literalmente ahora, mientras que estamos hablando, es un gran esfuerzo de Elon Musk y Jeff Bezos de generar un sistema de satélites que estén en órbita mucho más cerca de la Tierra. Starlink está intentando poner miles de satélites en órbita. Y lo que yo concluyo de todo esto es que si asumimos que esto va a ser exitoso, es decir, si logramos que los satélites lleguen hacia la órbita, funcionan como tienen que funcionar y son asequibles, va a ser imposible escapar acceso a Internet, porque obviamente que uno puede irse hasta el polo norte, al polo sur, e igual va a tener conexión a Internet. Y obviamente aquellos de nosotros que somos miembros de la Internet Society nos encantaría ver eso, porque lamentablemente hoy día no todo el mundo tiene acceso. Aquí hay una imagen de las cosas que me he topado en el mundo de la Internet de las cosas. Hay una de esas, es una tabla de surf que se conecta a Internet. Aparentemente había alguien que estaba aburrido mientras que surfeaba y puso una laptop en la tabla de surf para usar Internet mientras que surfeaba. O sea, surfeaba en la red mientras surfeaba en el agua. Y bueno, nada, él lo está vendiendo como un producto y es increíble. Recuerdo que había momentos en los que yo decía, bueno, va a llegar el día en el que todas las luces de la calle van a estar conectadas a la internet y van a tener su propia IP, y eso existe. Philip, por ejemplo, tiene un sistema de bombillas que permite que uno las conecte a internet y les cambia el color. Así que yo pensé que era una broma hace muchos años, pero no. Y creé una lista de muchas cosas, de hecho, aquí que creo que podemos esperar encontrar o que quizás ya conocemos y ya hemos visto, pero yo me imagino, ¿no? ¿Qué sucedería si nuestras ropas pudieran conectarse a Internet? Si uno puede tener una dirección de IP, ¿no? Conectada a la media izquierda y uno manda un paquete dentro de la casa y la media contesta y te dice, bueno, estoy acá bajo el sofá en el living y resolvemos el problema de las medias que se pierden. Yo creo que sería una contribución increíble a la sociedad, ¿verdad? Así que ahora déjenme pasar a otro proyecto muy grande que se está trabajando ahora, que es el Interplanetary Internet. Empezó en 1998, luego del alunizaje exitoso del Pathfinder en Mars en 1997. Cuando llegó ese equipo a Marte, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué tendríamos que hacer para prepararnos para lo que va a venir? ¿Verdad? En los 90 pensábamos así, con una mirada de 25 años más hacia adelante de cómo iba a ser Internet. Y nosotros pensamos que quizás podríamos usar los protocolos TCP/IP, pero nos dimos cuenta de que la distancia entre los planetas es literalmente astronómica y las diferencias de tiempo obviamente son muy grandes, e incluso aunque Marte está muy cerca nuestro, obviamente puede tomar unos 20 minutos para que la señal llegue desde aquí hasta el planeta y después vuelva. Y los protocolos realmente no estaban funcionando muy bien con ese viaje de ida y vuelta de 40 minutos. Y además los planetas rotan y nosotros no sabemos cómo detener eso. Entonces, si nosotros queremos hablar con algo que está en la diferencia de un planeta y ese planeta rota, hay que esperar a que vuelva a estar en la misma posición para que se dé la comunicación. Entonces estamos operando con una latencia sumamente variable y bueno, el sistema cambia todo el tiempo. Entonces creamos los protocolos bundle para poder subsanar esas limitaciones.
Y en el 2004, unos 6 años después de que empezamos a pensar con el sistema del diseño de Internet interplanetario, llegaron 2 rovers a Marte en enero del 2004 y tendrían que transmitir datos de la superficie de Marte directamente hacia la Tierra. Y esto estaba compuesto de varios satélites ubicados en distintas partes del mundo. Y había un sistema de radio en cada radio, pero el problema es que se sobrecalentaron. De hecho, solamente podían usarse a 25 kilobits por segundo y los científicos estaban muy enojados, hasta que alguien se dio cuenta de que había una radioexpansión en los rovers y en los satélites, entonces nosotros podíamos llevar los datos de los rovers a los satélites y después mandarlos a la Tierra. Entonces cambiamos los prototipos y utilizamos comunicaciones nuevas para transmitir los datos desde Marte. Y bueno, lo que sucedió es que cuando llegaron otros rovers, de hecho, uno Phoenix, otro del laboratorio Mars y recientemente el Perseverance, lo que encontramos es que la mayor parte de estos están usando este nuevo sistema de los protocolos de prototipo interplanetario. Y también pudimos estandarizar los protocolos interplanetarios y lo hicimos a través de una agencia de UN. Y todos estos protocolos están disponibles en GitHub, los pueden descargar, pueden utilizarlos. Así que realmente venimos en un buen camino para lograr que todo esto sea disponible para todo el mundo. Y lo que esperamos que suceda es que a medida que siguen viajando más y más naves para completar misiones científicas, nosotros podemos utilizar esas mismas naves para el sistema de Internet interplanetaria. Así que en las próximas décadas vamos a hacer que sigan creciendo esta red a medida que tengamos más y más naves que pueden utilizarse en nuevas misiones. Pero bueno, ahora voy a dejar de compartir mi pantalla. Creo que nos queda algo de tiempo todavía para hacer alguna pregunta. Así que bueno, si podemos preguntar algo. Muchísimas gracias, Vint. Ha sido un honor para nosotros. Un honor hablar con el hombre que dijo, yo decía bromas sobre una bombilla de luz que se conectaba a internet y ahora puedo decir que eso ya es una realidad. Esa fue de hecho tu cita, ¿no? Sobre el internet de las cosas. Ahora, déjeme ver, nuestro colega Ricardo Holmsky dice que tiene algunas preguntas. ¿Me puedes escuchar, Vint? Sí, te escucho. Sí, tenemos una pregunta aquí de iSoc España. ¿Cuál es tu opinión sobre las tácticas de monitoreo capitalista como las de Microsoft, Google y Facebook? Bueno, obviamente yo estoy sesgado porque yo trabajo con Google, pero déjame decirte que esto es algo que para mí es una preocupación seria para muchas personas. Google obviamente lleva muchos años ya trabajando con mucho esfuerzo para hacer muchos cambios en la manera en la que trabaja. Primero que todo, nosotros no vendemos la información de nadie, no la recopilamos y la vendemos, no es nuestro modelo de servicio. Pero sí usamos información de lo que uno busca para ver, bueno, qué tipo de publicidad mostrar, porque pensamos que puede ser interesante, pero no vendemos información, no acumulamos esa información. Y además uno puede pagar eso si uno quiere. Entonces, en vez de que a uno le llegue publicidad pensada a medida, uno puede simplemente apagar eso y obtener publicidad genérica que vería cualquier persona. Entonces, yo creo que algunas de las preocupaciones, obviamente,
no necesariamente son fundadas, por lo menos en lo que tiene que ver con Google. Y no voy a hablar de las otras empresas porque no estoy capacitado para hablar sobre ellas, pero sí acepto el punto que tiene que ver con que la privacidad es importante y que nos tendría que importar mucho eso. En Europa hemos visto muchos esfuerzos para generar una regulación, una legislación que tiene que ver, por ejemplo, con el derecho a ser olvidado por la red, ¿no? Para poder proteger su privacidad en un entorno de red. Pero obviamente que también hay un lado que, bueno, que también nos preocupa por fuera de ello, que es, bueno, si alguien hizo algo de lo que uno tendría que estar enterado y lo logró esconder, utilizando este tipo de reglas. Por ejemplo, si un político hizo algo bastante incorrecto y no quiere que la gente lo sepa porque vienen las elecciones, bueno, acá está el otro lado, la otra cara de esta moneda, que tiene que ver con nuestro derecho a saber y nuestro derecho a no olvidar. Entonces, como sociedad, nosotros estamos usando estas herramientas, intentando ver cómo podemos balancear nuestro interés en proteger los derechos humanos, de la seguridad y la privacidad, mientras que a la vez usamos esas mismas herramientas para asegurarnos de que no nos dañen otras personas que quizás no tengan nuestros mejores intereses como prioridad. Por eso nosotros en Internet Society y ustedes como miembros pueden ayudar a pensar cómo podemos adoptar distintas prácticas en este entorno de la red para mejorar la calidad del sistema, para recabar todos sus beneficios a la vez que disminuimos los posibles daños. Así que bueno, esa sería mi respuesta a esa pregunta. Yo puedo ver aquí, de hecho, las preguntas y puedo pasar si a ustedes les parece por ellas. Sí, claro. A ver, la próxima es de Jordi, que dice, bueno, algunos de ustedes creo que saben que yo tengo una linda bodega acá, es una bodega que está como unos 20 pies de donde estoy sentado y tiene aproximadamente 2.000 botellas de vino y a mí me importa mucho tener la temperatura bien baja, pero habíamos hablado sobre la idea de instrumentar los corchos para que uno los pueda interrogar, para saber si la botella está pronta para que uno la abra y tome el vino. Todavía no llegamos a eso, el tamaño físico y el costo todavía no disminuyó lo suficiente para poder meter el sensor ahí, así que Jordi, si tenés ideas, ¿cómo podemos hacer que esto funcione? Veo aquí también otra pregunta que está en español, así que le voy a pedir a alguien que me ayude. Sí, mientras tanto, mientras que se traduce, nosotros tenemos una pregunta para el capítulo, de hecho, o del capítulo de Islas Canarias. Nosotros estamos trabajando con la posibilidad de lanzar el PyXP. Y me gustaría saber qué nos aconsejas, si es conveniente, ¿no? En las islas. Bueno, primero es que los puntos de intercambio de Internet obviamente son importantes para conectar redes que están muy cerca, por lo menos a nivel físico. Em, y obviamente que cuando recién estábamos pensando con Internet, teníamos países en Europa que estaban conectados porque se conectaban desde su país hasta Estados Unidos, de vuelta a su país. Y eso obviamente que generaba mucho retraso. Y bueno, obviamente que los puntos de intercambio son importantes para crear coherencia. Obviamente crear una EXP es importante para una ubicación específica, pero yo pensaría que las Islas Canarias, por ejemplo, podría ser un buen candidato para trabajar con cables bajo el agua, ¿no? Me parece que quizás eso podría ser positivo para pasar la información sobre la astronomía que se recopila con los telescopios de la isla. Y obviamente que además la conectividad puede venir de los satélites que hay. Pero creo que me gustaría ver la mayor cantidad de interconexión posible, obviamente, para mejorar la resiliencia y la fiabilidad de la infraestructura de Internet.
¿Alguna otra pregunta? La que está en español creo que fue una buena oportunidad. Y la pregunta sería si te parece que el futuro de Internet va a ser más humano. ¿Podrías hacer la pregunta de vuelta? No la entendí. Si crees que el futuro de Internet va a ser más humano, eso es lo que preguntan. Bueno, qué buena pregunta, ¿no? Espero que la respuesta sea sí. Porque después de todo, obviamente, el valor de Internet no es que se comuniquen las computadoras, sino que nosotros estamos usando ese sistema para poder cumplir con nuestros objetivos. Y yo creo que esta atención a la importancia de la comunicación entre las personas, obviamente, es vital. Creo que estamos empezando a ver, ¿no? Con las interacciones aquí que hacemos en voz, se mandan muchos audios, también estamos haciendo interpretaciones en vivo utilizando la red. Creo que cada vez más estamos explorando cómo permitir que las personas elijan cómo quieren comunicarse entre ellas o comunicarse con las aplicaciones que están en la red también. Entonces, en el caso de Google, por ejemplo, nosotros tenemos Google Assistant, que acepta solicitudes orales para preguntas, por ejemplo. Y creo que con el tiempo cada vez estamos viendo más este tipo de cambios, estas cosas que suceden en el entorno de Internet. Así que bueno, ¿qué otra pregunta tenemos ahora? Veo aquí una pregunta de Fran Trujillo. ¿Creo que el Internet para todos es posible? Bueno, sí, yo creo absolutamente que la Internet para todos es posible, pero creo que para llegar a eso, sin embargo, tenemos que hacer que sea más asequible y obviamente tenemos que crear muchísima más infraestructura para que sea accesible. Y este punto sobre la accesibilidad es algo que quiero remarcar. Implica que todo el mundo pueda acceder, gente con discapacidades, gente que tiene problemas en la vista, dificultades de movilidad o en su audición. También tenemos que trabajar para que sea accesible para ellos. Y eso no es tan fácil como parece, porque diseñar software que se acomode y de alguna manera se comporte de manera distinta según la persona, es algo que creo que tenemos que investigar y tenemos que hacer mucha investigación para asegurarnos de que el Internet realmente sea para todos. Veo aquí que Jesús dice que las personas jóvenes utilizan muchas aplicaciones y contenido en Internet, pero no están tan bien protegidos contra la información falsa o información que pueda confundirlos. ¿Cómo podemos sortear ese obstáculo? Y lo que yo diría es que el método que más prefiero para tratar con este problema es lo que yo dije, es el pensamiento crítico. Creo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos y también a los adultos como nosotros que tienen que hacer preguntas. ¿De dónde viene esta información? ¿Existe información que pueda corroborar esto y esa información viene de una fuente creíble? Lo otro que también tenemos que hacer, me parece, es crear incentivos. Incentivos para que esos sitios o esos espacios donde se almacena esa información disminuyan la cantidad de noticias falsas, información falsa que las personas pueden inyectar en el sistema. Es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, porque obviamente la decisión de lo que es información errónea o falsa a menudo es una opinión y no necesariamente es una ecuación muy simple que uno pueda calcular y decir, esta es información buena, esta es información mala. Entonces tenemos que ayudar a que las personas descubran por qué esas fuentes de información son creíbles o no y dejar que decidan qué hacer con ellas. A ver, em, a ver si hay otra pregunta. Alguien nos pregunta, ¿por qué los cables centrales se detienen a orillas del mar y por qué no entran en el territorio subterráneo? Y la verdad es que no sé. Yo vi, de hecho, cómo se instalaban.
las conexiones de los cables que van bajo el mar. Y lo que sucede cuando llegamos justamente a la orilla del mar es que las conexiones físicas están bajo agua. Y obviamente esa conectividad se hace interconectando los cables, obviamente, a, a un centro, a unas instalaciones que están, obviamente, fuera del mar. Pero no sé por qué o cómo se puede hacer una continuación del cable. No sé, la verdad no tengo respuesta. A ver, ¿hay más preguntas? Bueno, no parece, y creo que nos quedan solamente un par de minutos nada más. Sí, Vint, yo tengo eh, algunas preguntas. Eh, ¿Hubo algún momento como de eureka para la internet? ¿Tuvo un momento que uno dijera, o sea, que tú o que tus cofundadores dijeran, eureka, esto es lo que necesitamos? Esta es la pieza del puzzle que necesitamos. Esto es, esta es la parte más importante de la red, la tenemos. ¿En algún momento tuvieron un momento así que dijeran, ah, bueno, esto era lo que nos faltaba? No estoy seguro de que entendí la pregunta. Juan, ¿podrías intentar de vuelta? Cuando estabas desarrollando la internet, ¿tuviste un momento de eureka? No, bueno, de hecho, y la internet no fue uno de esos momentos eureka en el que uno dijera, ah, inventamos algo. No, esto era ingeniería pura y dura. Eh, y eso creo que generalmente eso es lo que sucede con todo lo que sucede en Internet. Yo creo que implica reconocer que hay un problema, un obstáculo que uno tiene que resolver. Y ustedes, si son ingenieros, saben que los ingenieros aman los problemas. Por favor, denme un problema para resolver. Eso es lo que le gusta al ingeniero. Y cuando Bob Kahn y yo empezamos a trabajar en esto, era justamente para resolver un problema, que era cómo obtenemos apoyo de comando y control en este entorno en línea entre muchas redes. Y una vez que resolvimos ese problema, creamos más oportunidades para resolver otros problemas. Y ahí llegó la World Wide Web, que generó una multiplicidad de otros problemas. Entonces creo que los ingenieros de la comunidad deberían estar tranquilos de que van a tener trabajo toda la vida, para siempre, porque siempre hay más problemas para resolver en este entorno. Bueno, Vint, en nombre de todos nosotros realmente es un honor y un placer compartir contigo este tiempo. Obviamente que te invitamos en el futuro, cuando, cuando todos podamos viajar de nuevo, cuando podamos volver a subirnos a los aviones para que te vengas a las Islas Canarias. Bueno, sí, la verdad que no veo la hora de poder vernos cara a cara, compartir un buen vino y disfrutar juntos las Islas Canarias. Bueno, el vino de las Islas Canarias es muy, muy, muy bueno. Así que, bueno, gracias. Gracias a todos los participantes, a todos los que participaron de este webinar. Y si quieren conectarse con nosotros, vayan a internetsociety.org. Muchas gracias. Adiós a todos.